¿Cómo está Marcelo? Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Buenos días, Antonio. Aquí estoy en la Asamblea Legislativa esperando que se reinstale la sesión que arbitrariamente ha sido suspendida por el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Guaitari, toda vez que el reglamento no prevé este tipo de suspensiones en sala y sobre todo durante tantas horas. Creo que acá estamos viviendo una vergüenza para la población. No hay la capacidad de diálogo, no hay operadores políticos realmente que puedan darle una solución a sudez política, diría yo, porque ese acuerdo que se firmó el, este mes realmente tiene muchas interpretaciones y eso es lo lamentable cuando en lugar de buscar soluciones se hacen engorrosos documentos que luego no son interpretables o son interpretables a conveniencia de las partes. A ver, diputado, la semana pasada presidió la sesión bochornosa, el pugilato legislativo, la vicepresidenta Verónica Chalco. Más allá de que Israel Guaitari, siendo presidente de la Cámara de Diputados, pudiera tener su semana regional, ¿acaso no ameritaba que Guaitari presida la reunión? ¿Acaso era tan capital su ausencia obligatoria a la región? ¿Qué criterio tiene de esto para empezar, diputado? Bueno, entiendo yo que el reglamento obliga a los parlamentarios titulares a habilitar una vez por semana a los suplentes. Entonces, ese es un imperativo que manda la propia Constitución y nuestro propio reglamento. Podrían haber generado tal vez una presencia esta semana, no la anterior, desconozco cuáles son los motivos, pero más allá de las personas o los sujetos que estén coyunturalmente en esta directiva, el problema de fondo es que el movimiento al socialismo durante el gobierno de Evo Morales tenía la Asamblea Legislativa como una caja de resonancia. Y este escenario se ha modificado a partir de la ruptura que ha tenido el movimiento al socialismo en su ala racista y evista. Y aquí sí podemos decir que no existen operadores políticos, no hay mucha gente que le entienda a la política y que esta es una instancia de diálogo y sobre todo de evitar que los conflictos salgan a las calles. Y a partir de esas decisiones que se toman, sea por la oposición o sea por el oficialismo, de no hacer las cosas bien cuando tienen el momento, porque estas decisiones debieron haber estado correctamente enmarcadas en ese acuerdo que se firmó en presidencia, ese acuerdo bicameral, y al no tener esa posibilidad, esa legitimidad, inclusive algunas de las personas que participaron de este acuerdo, estos son los resultados, donde no puedes encontrar a partir de la razón y del diálogo mecanismos de solución, se trasladan a la Asamblea y se convierten en lamentablemente pugilatos reprochables para la gente que está en el oficialismo como para la gente que está en la oposición. Ahora, a partir de ahí es que vamos a vivir estos escenarios que para mí además las votaciones son producto de las circunstancias. Si ustedes observan, una vez tienen mayoría absoluta, otro día pierden, Sí. otro día pueden ganar con 2/3, y eso es la falta de diálogo. Creo que todos los parlamentarios al final del día desconocieron ese acuerdo que se firmó por la falta de claridad y sobre todo por la falta de legitimidad que tenían algunas de las personas que participaron. Lo correcto debió haber sido, o debe ser aún todavía, que se convoque una vez más a un diálogo, pero tomando en cuenta los bloques que tiene la oposición y a partir de ahí encontrar una solución que debiera darse el día de hoy, porque también no es menos cierto que estos proyectos de ley, que son créditos, que se con recursos que van a llegar al país, se van a invertir, la inversión pública, son necesarios en su aprobación para algunos, para otros no, pero en tanto no se resuelva este tema y esta interpretación, bueno, vamos a seguir viendo estos escenarios bochornosos y votaciones producto de las circunstancias. Puede ser que a las 9 tenga mayoría y a las 11 tenga 2/3 y a las 3 de la tarde tenga que rechazarse un proyecto de ley. Ese es el escenario, lamentablemente. Diputado, ya varias veces hemos hablado con usted mismo de cómo se ha atomizado la Asamblea, especialmente en la Cámara de Diputados. Usted dice el acuerdo firmado por bicameral que se firmó hace un par de semanas atrás, incluso ha sido desconocido por muchos. ¿Esto se debe a eso? ¿Y usted cree que si hubiese en este momento otra reunión, otros operadores políticos, ¿sí?,
para firmar otro acuerdo, tendrían que participar también no solo jefes de bancada, sino también representantes de los distintos grupos que se han ido formando en la Asamblea Legislativa. ¿Cree usted que tendría que ser así? Mismo que hay que tomar muy en cuenta. En la Asamblea Legislativa y en la Cámara de Diputados sabemos bien cómo están conformados esos bloques, lo sabe la propia directiva, y ante el infructuoso acuerdo que sigue empantanando y que sigue perjudicando la interpretación que tiene cada uno al país en su conjunto, porque no es menos cierto que es importante tomar una decisión respecto a la prórroga de los magistrados, pero tampoco es que esta decisión que tome la Asamblea va a estar por encima de otras decisiones que otros colegas, con el respeto que yo siempre les he dado a ellos, tendrán las posiciones también para ver otros escenarios, por ejemplo, de la aprobación de créditos. Ayer en la discusión en la plenaria, el ala de vista en su mayoría cuestiona la prórroga de mandato, pero en su mayoría quieren aprobar los créditos, así lo manifiestan. Entonces, una nueva negociación creo que sería saludable, porque la coyuntura y la política es dinámica. Y la coyuntura nos ha demostrado que el escenario de hace 3 semanas no es el mismo de ahora. Incluso ya hay nuevas interpretaciones que hacen unos y otros dentro del oficialismo respecto a que estos 2 proyectos de ley, conforme a la Constitución, ya no pueden ser tratados en el Pleno de la Cámara de Diputados, porque hubiesen fenecido los 30 días para que la Cámara Revisora haga su trabajo, y en ese contexto lo que corresponde es que se trate ya en el Pleno de la Asamblea la decisión respecto a las 73 y 75, que tampoco parece una locura, porque de pronto ahí en la Asamblea Legislativa la decisión que se tome incluso tendría un mayor peso para las decisiones y las leyes que se vayan a promulgar. Diputado, ¿cómo estamos en casa? ¿Qué coincidencias hay en comunidad ciudadana? Usted nos hablaba de 2 bloques, uno de los renovadores y otro de los adultos centristas. En un comunicado anterior apareció un tercer bloque. ¿Por qué se entiende que la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Senadores aprueba una resolución sabiendo que esa resolución puede rebotar en la Cámara de Diputados y consiguientemente ni va a llegar a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, diputado? Bueno, Rubén, en el caso de la resolución que se aprobó ayer en la comisión mixta, esta tiene que pasar inmediatamente a la Asamblea Legislativa, es decir, no va a venir por la Cámara. Ah, ya, cierto. Y creo que esa resolución es importante porque es un instrumento parlamentario que tiene su fuerza, tiene además su mensaje político respecto a la posición institucional de la prórroga de mandato. Primer elemento. El segundo elemento que usted me plantea respecto a este nuevo bloque que se hubiese formado, es lo que hemos venido advirtiendo, hemos sido criticados en su momento. O sea que cuando hay decisiones inconsultas, cuando no se analiza el contexto, obviamente ya hay algunos parlamentarios también que están tomando cierto distanciamiento. A diferencia de otros que sí hemos sido opositores y que ya estamos alejados de las decisiones orgánicas que tomen ellos, aquí hay una nueva ola, digamos, de gente que está en una disconformidad total respecto a alguna posición que se tiene. Entonces, ¿y eso cómo se ha dado? Se ha dado producto de que cuando se firmó el acuerdo bicameral, nosotros ya anunciamos que iba a ser difícil cumplimiento de ese documento engorroso, que en lugar de tener salidas políticas parecía un documento hecho por abogados en un proceso accional donde empiezan a citar varios elementos, hablar como abogados, hablamos a veces en difícil, ¿verdad? Claro. Y dijimos que se introduzca un artículo dentro de la ley que llama elecciones para que se cesen a estos magistrados. Esa era la oportunidad, pero tanto el levismo como Comunidad Ciudadana creemos y el arcismo definieron no tocar absolutamente nada de esa ley, creyendo que esa era la solución y que después iba a tocar la 73, la 75. Aquí está el resultado. El MAS interpretó, la oposición interpretó también ese acuerdo, y estos son la tosudez política con la que estamos viviendo y lamentablemente el perjuicio que esto implica para generar una paz social y sobre todo una tranquilidad para la población, porque yo vuelvo a reiterar, es importante pronunciarse respecto a la prórroga de mandato. La declaración constitucional no está encima de la ley. En tanto no haya una ley, cualquier momento estas autoridades a futuro pueden ser procesadas, ¿no? Y sus actos ilegales, porque no tienen
facultad y competencias que emanen de una ley siempre van a estar cuestionados. Entonces, para el propio arcismo debería ser importante incluso tratar una ley que pueda hablar de su continuidad o en su defecto de una alternativa que se plantee para la ocupación de estos espacios que tienen en el órgano judicial estas autoridades. Entonces, ese es un escenario muy importante, pero tampoco podemos señalar que eso le importa a toda la población. Claro. De hecho, estamos nosotros caminando, por ejemplo, en Sucre hay varios créditos que tienen que llegar, que están atrasados por el tema del bicentenario. Y cuando tú vas a un mercado, yo no sé cuán importante es para una señora que está vendiendo y que lleva el pan cada día saber quién es el magistrado, quién no es. Claro. Es evidente que es importante para la democracia, para la institucionalidad, pero es aquí donde tienes que dar respuestas inmediatas y no hacer estos papelones que vienen ya suscitando desde la anterior semana. Diputado, ahora, finalmente, ¿cómo se va a aportar el legislativo hoy en la consideración de nuevo del orden del día? Claro, ¿y desde qué hora está, diputado, usted ahí? Claro. Desde ayer está ahí. ¿Hay esperanza de que se resuelva esto? O se reinstale, primero se tiene que reinstalar la sesión. ¿Se les dijo algo, diputado? Claro. Bueno, eso es lo que yo le cuestiono al masismo, ¿no? Las cosas se funcionan cuando hay voluntad. Y aquí hay tosudez política. Aquí hay extremos que se parapetan en sus decisiones y no piensan en puntos intermedios para dar continuidad a nuestra labor legislativa. Algunos lo toman como ya algo que es de vida o muerte, digámoslo así, ¿no? Que si retrocedes, que si vas, sí. Lo hace el oficialismo, lo hace la oposición, cuestionable aquello, definen no cumplir el reglamento, hacen estas suspensiones que en lugar de generar mayor espacio de consenso, hace que los colegas que estamos aquí sin saber cuándo se va a reinstalar la sesión, obviamente genera mayor enojo, mayor distanciamiento de la posición tal vez intermedia que podría haber. Entonces esas decisiones también el racismo tiene que tomar en cuenta, tiene que darse cuenta el masismo en su conjunto, que ya no son mayoría cuando están en sus disputas. Y como son disputas irreconciliables, tienen que mandar operadores políticos válidos para que den soluciones y se continúe con esta labor legislativa. Yo he encontrado el día de ayer en las intervenciones, antes de tratar el primero o el segundo proyecto de ley, ya nuevas interpretaciones que hacen algunos respecto, por eso le digo, por ejemplo, al tratamiento en la Cámara de Diputados de esta ley 7375. Luego hay interpretaciones de que primero deberíamos tratar 4 proyectos de ley y luego recién tratar un proyecto, o sea, el 73-75, y luego otros 4 y luego el 73 y el 75. Pero como hay una desconfianza total, porque vuelvo a reiterar, todo es producto de las circunstancias, lamentablemente está quedando muy lejano a partir de esta nueva reconfiguración política, o llamémoslo esta crisis política también, porque es lo que estamos viviendo y se va a replicar el 2025, no se pueden encontrar mecanismos de solución